Bienvenidos a un nuevo test de cultura general. El día de hoy tenemos 100 preguntas para ti. Recuerda que solamente tienes 5 segundos para responder. Pregunta número 1. ¿En qué país se encuentra la ciudad de Zúrich? ¿Suiza, Surinam, Botswana o Austria? Suiza. Pregunta número 2. ¿Cuál de estos países tiene una capital que termina con la letra S? ¿Japón, Alemania, Ecuador o Francia? Francia. Pregunta número 3. ¿Qué estudia la mastozoología? ¿Flores, mamíferos, estrellas o colores? Mamíferos. Pregunta número 4. ¿Cuál de las siguientes es una empresa de moda? ¿Zara, Safran, Tesla o McDonald's? Zara. Pregunta número 5. ¿Qué emperador legalizó el cristianismo en la antigua Roma? ¿Decio, Constantino, Nerva o Caracalla? Constantino. Pregunta número 6. ¿Cuánto es 119 menos 29? ¿55, 76, 90 o 103? ¿90? Pregunta número 7. ¿A qué país corresponde esta bandera? ¿Papua Nueva Guinea, Islandia, Uruguay o Grecia? Islandia. Pregunta número 8. ¿Qué unidad se define como Newton por metro cuadrado? ¿El Pascal, el Joule, el Kelvin o el Ampere? El Pascal. Pregunta número 9. ¿En qué ciudad se encuentra este monumento? ¿Dinamarca, Irlanda, Italia o España? En Irlanda. Pregunta número 10. ¿Cuántos ojos tiene un cíclope? ¿1, 3, 100 o 1000? Uno. Pregunta número 11. ¿A qué emperador romano corresponde la estatua? ¿Marco Aurelio, Tiberio, Vespasiano o Vitelio? A Marco Aurelio. Pregunta número 12. ¿Cuál es la población aproximada de El Salvador? 1.2 millones, 1.9 millones, 3.5 millones o 6.5 millones. $6.5 millones. Pregunta número 13. ¿Cuántos viajes hizo Colón a América? ¿1, 3, 4 o 10? Cuatro. Pregunta número 14. ¿Cuál es el halógeno más ligero? ¿El cloro, el flúor, el yodo o el bromo? El flúor. Pregunta número 15.
¿Quién escribió el poema épico de la Odisea? ¿Homero, Hesíodo, Plutarco o Sócrates? Homero. Pregunta número 16. ¿Cuánto tardó en hundirse el Titanic? ¿Media hora? ¿1 hora y 20 minutos? ¿2 horas y 40 minutos? ¿O 5 horas y media? ¿2 horas y 40 minutos? Pregunta número 17. ¿A qué país corresponde esta bandera? ¿Rusia? ¿Panamá? ¿Kazajistán? ¿O Marruecos? Kazajistán. Pregunta número 18. ¿Cuál era la capital de Rusia en inicio de la Revolución de febrero de 1917? ¿Moscú, Chelyabinsk, Petrogrado o Perm? Petrogrado. Pregunta número 19. ¿Quién es este personaje histórico? ¿Hipatía, Juana de Arco, Nefertiti o Cleopatra? Nefertiti. Pregunta número 20. ¿Qué edad tenía Alejandro Magno cuando asumió como rey de Macedonia? ¿16 años? ¿18 años? ¿20 años? ¿O 24 años? ¿20 años? Pregunta número 21. ¿Por qué sobrenombre se conoció a José Bonaparte, hermano de Napoleón? ¿Pepe el Rengo, Pepe el Pícaro, Pepe Botella o Pepe el Ácido? Pepe Botella. Pregunta número 22. ¿Cuál de estas es una unidad de longitud? ¿El kilo, la libra, el pie o el galón? El pie. Pregunta número 23. ¿Cuánto es 77 menos 21? ¿36, 46, 56 o 76? ¿56? Pregunta número 24. ¿Quién era la diosa de la fertilidad y la sabiduría en la mitología nórdica? ¿Minerva, Freya, Hathor o Frigg? Frigg. Pregunta número 25. ¿Cuál es el verbo en esta oración? Juan pinta con esmero. Juan, con, esmero o pinta. Pinta. Pregunta número 26. ¿Cómo se llama este instrumento musical? ¿Tuba, flauta, acordeón o saxofón? Flauta. Pregunta número 27. La Liga de Delos era una confederación política militar encabezada por qué polis de la antigua Grecia? ¿Atenas, Delfos, Mileto o Esmirna? Atenas. Pregunta número 28. En su juventud, Joseph Stalin participó del robo de un banco en Tiflis. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Pregunta número 29. ¿Kabul es la capital de qué país? ¿Filipinas, Afganistán,
Noruega o Gabón. Afganistán. Pregunta número 30. ¿En qué ciudad se encuentra el Monte Vesubio? ¿En Bari, en Salerno, en Mesina o en Nápoles? En Nápoles. Pregunta número 31. ¿Cuál de estos países tiene una capital que termina con la letra O? ¿Finlandia, Costa Rica, Suecia o Australia? Suecia. Pregunta número 32. ¿Cuántos países tiene África? ¿48, 54, 61 o 77? ¿54? Pregunta número 33. ¿Qué estudia la hematología? ¿Lombrices intestinales, cactus, neumáticos o volcanes espaciales? Lombrices intestinales. Pregunta número 34. Julio César fue asesinado en el 44 a.C. durante los idus de marzo. ¿Qué día exactamente? ¿4 de marzo, 5 de marzo, 15 de marzo o 25 de marzo? ¿15 de marzo? Pregunta número 35. ¿Cuánto es 26 por 5? ¿31, 52, 130 o 260? 130. Pregunta número 36. ¿Cuál fue el principal cultivo de la economía azteca? ¿Café, cacao, maíz o trigo? Maíz. Pregunta número 37. ¿Cómo se llama la rotura de un hueso? ¿Fractura, desgarro, esguince o hernia? Fractura. Pregunta número 38. ¿Cuál es el segundo país más grande de Europa solo detrás de Rusia? ¿Inglaterra, España, Alemania o Francia? Francia. Pregunta número 39. ¿En qué sílaba lleva la tilde una palabra grave? ¿Primera, última, penúltima o antepenúltima? En la penúltima. Pregunta número 40. ¿Quién era el dios del sol en la cultura mixteca? ¿Metzli, Xipetotec, Tonatiuh o Tlaloc? Tonatiuh. Pregunta número 41. ¿Qué país tuvo alguna vez el nombre de Rodesia? ¿Níger, Zimbabue, Camerún o Mozambique? Zimbabue. Pregunta número 42. ¿Cómo se llama este instrumento musical? ¿Clavicordio, trombón, clarinete u oboe? Clarinete. Pregunta número 43. ¿Qué faraón egipcio intentó establecer el culto monoteísta para el imperio en el siglo XIV a.C.? ¿Tutmosis III, Ramsés, Tutankamón o Akenatón?
Akenatón. Pregunta número 44. ¿A qué país pertenece esta silueta? ¿Chad, Armenia, Botswana o Ecuador? A Botswana. Pregunta número 45. Hitler era vegetariano. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Pregunta número 46. ¿Qué diosa egipcia era la representación del cielo? ¿Nut, Atenea, Hela o Bastet? Nut. Pregunta número 47. ¿En qué ciudad se encuentra esta obra? ¿París, Nueva York, Florencia o Milán? En Florencia. Pregunta número 48. ¿Dónde murió el famoso forajido Butch Cassidy? ¿En la India, en Bolivia, en España o en Argentina? En Bolivia. Pregunta número 49. ¿Quién es este músico? ¿José Luis Perales, Juan Luis Guerra, Marco Antonio Solís o Marc Anthony? Juan Luis Guerra. Pregunta número 50. ¿En qué país están estas pirámides? ¿España, México, Sudán o Egipto? En México. Pregunta número 51. La ciudad de Roma fue fundada el 21 de abril del 750 a.C. según los registros. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Pregunta número 52. ¿Quiénes eran los templarios? ¿Una religión separatista? ¿Una orden religiosa y militar? ¿Una sociedad comercial? ¿O una nación vikinga? Una orden religiosa y militar. Pregunta número 53. ¿Cuál de estos nutrientes es la principal fuente de energía del cuerpo humano? ¿Lípidos, carbohidratos, aminoácidos o vitaminas? Carbohidratos. Pregunta número 54. ¿Cuántos polos geográficos posee la Tierra? ¿1, 2, 4 o 12? Dos. Pregunta número 55. ¿Qué animal es este? ¿Un cuervo, un mosquito, un perico o una cacatúa? Un cuervo. Pregunta número 56. La economía experimentó un profundo retroceso el último año. ¿Cuál es la palabra correcta? Pregunta número 57. ¿Qué cordillera se encuentra el monte Everest? ¿En los Urales? ¿En los Andes? ¿En Atlas o en el Himalaya? En el Himalaya. Pregunta número 58. ¿Cuál de las siguientes es una empresa de tecnología? ¿Roche, PepsiCo, Alphabet o Mastercard? Alphabet.
Pregunta número 59. ¿Quién es este personaje histórico? ¿Winston Churchill, Enrique VIII, Napoleón Bonaparte o José San Martín? Napoleón Bonaparte. Pregunta número 60. El emperador romano Aurelio Cómodo tenía una gran afición por ¿qué cosa? ¿El teatro, la filosofía, los juegos de gladiadores o la pesca? Los juegos de gladiadores. Pregunta número 61. ¿Qué evento determina el fin de la prehistoria? ¿La invención de la agricultura, la construcción de ciudades, la invención de la escritura o la invención de la rueda? La invención de la escritura. Pregunta número 62. ¿Bogotá es la capital de qué país? ¿Malasia, Andorra, Colombia o Madagascar? Colombia. Pregunta número 63. ¿Qué famoso gobernante inca fue hecho prisionero por el conquistador Francisco Pizarro? ¿Atahualpa, Tupac Yupanqui, Huáscar o Tupac Amaru I? Atahualpa. Pregunta número 64. ¿En qué país se encuentra la ciudad de Cracovia? ¿República Checa, Polonia, Lituania o Países Bajos? Polonia. Pregunta número 65. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 144? ¿10, 11, 12 o 13? 12. ¿Qué nombre recibe este dedo? ¿Pulgar, medio, índice o anular? Índice. Pregunta número 67. ¿Cómo se llama el polígono que tiene 5 lados? ¿Hilo, pentágono, cúbico o cuadrilátero? Pentágono. Pregunta número 68. ¿Quién era Tenzin Gyatso? ¿Mao Zedong, Bruce Lee, Han Wang o el Dalai Lama? El Dalai Lama. Pregunta número 69. ¿Cuál es el nombre de esta escultura? ¿Venus de Milo, la Gran Esfinge, la Piedad o la Victoria Alada? La Venus de Milo. Pregunta número 70. ¿A qué banda corresponde esta imagen? ¿Led Zeppelin, The Who, Pink Floyd o The Clash? Pink Floyd. Pregunta número 71. ¿Cuál es la población aproximada de Egipto? ¿23 millones? ¿49 millones? ¿64 millones? ¿O 102 millones? 102 millones. Pregunta número 72. ¿A cuál evento histórico corresponde la imagen? ¿Revolución bolchevique? ¿Caída de Nikita Khrushchev? ¿El Papa Juan Pablo II en Cuba? ¿O el asesinato de Kennedy? El asesinato de Kennedy.
Pregunta número 73. En estadística, ¿cómo se llama cuando la muestra estadística no es representativa de la población? Error de tipo 1, sesgo de selección, error de tipo 2 o falacia de Granier. Sesgo de selección. Pregunta número 74. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra omnipresente? 3, 4, 5 o ninguna. Pregunta número 75. ¿A qué autor corresponde la obra Vidas Paralelas? ¿Plutarco, Cicerón, Tucídides o Suetonio? A Plutarco. Pregunta número 76. ¿Cuál de las siguientes empresas es suiza? Gucci, Johnson & Johnson, Swatch o Heineken. Swatch. Pregunta número 77. ¿En qué país se halla el canal que une los océanos Atlántico y Pacífico? ¿En Guatemala, en Cuba, en Panamá o en México? En Panamá. Pregunta número 78. Al entrar a Berlín, Napoleón desmontó la cuadrilla de la Puerta de Brandenburgo y se la llevó a Francia. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Pregunta número 79. La fitopatología estudia las enfermedades de qué causa. ¿Los peces, el hígado, las hormigas o las plantas? Las plantas. Pregunta número 80. ¿A quién se atribuye la autoridad de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía en 1791? ¿Rosalía de Castro, Ayn Rand, Helen Keller u Olam de Gush? Olam de Gush. Pregunta número 81. ¿Cuál de estos países tiene una capital que termina con la letra N? ¿Canadá, Alemania, México o Irak? Alemania. Pregunta número 82. Todos los planetas del sistema solar giran alrededor del Sol. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Pregunta número 83. ¿En qué ciudad se encuentra esta obra? ¿Florencia, Oslo, Moscú o Madrid? Madrid. Pregunta número 84. ¿Cuál es la derivada de seno de x? ¿Coseno de x? ¿Cotangente de x? ¿Seno de 1 sobre x o tangente de x? Coseno de x. Pregunta número 85. ¿Por dónde se oculta el Sol? ¿Al oeste? ¿Al sur? ¿Al este? ¿O al norte? Al oeste. ¿Cuál es la capital de Gambia? ¿Lima, Nairobi, Lisboa o Banjul? Banjul.
Pregunta número 87. El ganador más joven de un Nobel tan solo tenía 17 años. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Pregunta número 88. ¿Cuál de las siguientes es una empresa aeroespacial? Daimler, SpaceX, Walmart o Moto Guzzi. SpaceX. Pregunta número 89. ¿En el rostro de quién se inspiró Rafael para representar la figura de Platón? ¿De Miguel Ángel? ¿De Donatello? ¿De Leonardo da Vinci? ¿O su propia figura? De Leonardo da Vinci. Pregunta número 90. ¿A qué país pertenece esta silueta? ¿Chipre, Kirguistán, Mongolia o Sudán del Sur? A Chipre. Pregunta número 91. ¿Quién es este personaje histórico? ¿Nicolás Copérnico, George Washington, René Descartes o Immanuel Kant? George Washington. Pregunta número 92. ¿Cuál de estas obras fue escrita por Pedro Calderón de la Barca? ¿Don Quijote de la Mancha, Fuente Ovejuna, El burlador de Sevilla o El alcalde de Zalamea? El alcalde de Zalamea. Pregunta número 93. ¿Cuál de estas es una península en el sur de México? ¿Península Ibérica, Península de Yucatán, Península Balcánica o Península Arábiga? Península de Yucatán. Pregunta número 94. ¿Qué nacionalidad tenía el artista Giorgio Vasari? ¿Inglés, griego, francés o italiano? Italiano. Pregunta número 95. ¿Quién fue el primer emperador romano? ¿Augusto, Julio César, Tiberio o Tito? Augusto. Pregunta número 96. ¿En qué continente se encuentra Moldavia? ¿Asia, Europa, América u Oceanía? En Europa. Pregunta número 97. ¿Qué nombre recibió el hijo de Cleopatra y Julio César? ¿Rómulo, Marco Aurelio, Augusto o Ptolomeo César? Ptolomeo César. Pregunta número 98. ¿Quién es el personaje de la imagen? ¿Bill Gates, Martin Luther King, Mohamed Ali o Enrico Fermi? Martin Luther King. Pregunta número 99. ¿Qué nombre tenía la guardia personal de los sultanes otomanos? ¿Guardia suiza, jenízaros, mamelucos o pretorianos? Jenízaros. Pregunta número 100. ¿Cuál de estos países no está situado en Europa? ¿Mali, Eslovenia, Bélgica o Macedonia del Norte? Responde esta pregunta en los comentarios. Esperamos te haya gustado el video. No olvides suscribirte y darle a la campanita para que siempre estés al día con nuestros videos.